Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Saludamos al doctor Óscar Ugarte, él ha sido ministro de Salud, también miembro del Comando COVID. Doctor, un gusto de tenerlo nuevamente. ¿Qué está pasando? Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Nicolás, buenas noches, Perla. Muchas gracias por la invitación. Una voz autorizada, además, porque es un profesional de la salud. Pero usted ha tenido COVID, doctor, la ha pasado difícil, pero lo ha vencido, doctor. Y ahora con estas noticias de la vacunación ya se empiezan a establecer las fases, uno ve la luz al final del camino, ¿no? Yo creo que sí, lo que anunció el presidente hoy es una muy buena noticia. También lo que informó ayer, porque más allá de, digamos, saber que están llegando las dosis, que ya el domingo viene un lote, que luego vienen otros, creo que más importante sería tener la mirada de conjunto. ¿Qué significa estos anuncios que han sido hechos, que por ejemplo ya va a llegar el 1.000.000 de vacunas de Sinopharm y una parte está llegando este domingo? Pero ayer el presidente dijo otras cosas importantes, dijo que por COVAX Facility, o sea, esta bolsa que organiza la Organización Mundial de la Salud y que en conjunto se ha comprometido a enviar 13 millones de dosis, se ha comprometido ya específicamente para febrero, a fines de febrero, 117.000 y en marzo 400.000. O sea, ahí están llegando 517.000 entre febrero y marzo. Y además, doctor, ayúdenos, ¿cuántos miembros en el sector salud existen para saber si esto va a ser suficiente? A ver, eso es bueno porque justamente hay que hacer coincidir cantidad de vacunas con personal que se requiere vacunar, ¿no es cierto? Claro. Y la primera prioridad, que son los trabajadores de salud, que son más o menos 300.000, más personal de la policía, del ejército, que están en primera línea, más personal de seguridad, bomberos, Cruz Roja, y también los integrantes de las mesas del proceso electoral, todo eso suma 1.000.000 de personas, ¿ok? Entonces necesitamos 2 millones de dosis para vacunar a la primera prioridad, así es. Claro. Ahora, entonces eso es lo que estaba sacando la cuenta, si me permite. Sí. 1.000.000 viene de Sinopharm, eso ya está seguro porque ya empieza a llegar. El anuncio de ayer es que vía COVAX Facility llegan 117.000 en febrero y 400.000 en marzo, o sea 517.000. Hasta ahí vamos 1.517.000. Pero informó algo importante, que Pfizer, en una negociación directa con Perú, que se ha comprometido por 20 millones, va a entregar un adelanto, 250.000 en marzo y 300.000 en abril. Si sumamos, eso nos da 2.067.000, que alcanza para el primer grupo, para la primera prioridad. Creo que ese es el mensaje, y lo que tenemos que organizar, por lo tanto, es la vacunación de este primer grupo, que además no es difícil. ¿Por qué razón? Porque están todos organizados en sus instituciones. El personal de salud está en sus hospitales, está en sus centros de salud, sean del MINSA, sea de E-Salud o del sector privado. Entonces es muy fácil organizar ahí los comités de vacunación, incluso con el propio personal de cada institución, igual las sanidades, igual la Cruz Roja, y vacunarlos, ¿no es cierto? Sí, Perla, dígame. Conversábamos más temprano con el doctor Carlos Honorio Arroyo Quispe y él nos comentaba un poco sobre los plazos que se necesitan cumplir para tener la inmunización. Hablamos de dos dosis, en primer lugar. Me parece que entre primera y segunda dosis hay 15 o 20 días. Quisiera que nos aclare ese punto. Son 3 semanas. 3 semanas. Y luego de recibir la segunda dosis, ¿al día siguiente ya está la inmunidad activa o hay que esperar todavía unas semanas más? Hay que esperar un par de semanas. Por eso es muy buena la observación, Perla, porque, por ejemplo, el personal de las mesas de elecciones deberían estar vacunados, si las elecciones son el 10 de abril, por lo menos 2 semanas antes con la segunda dosis, ¿correcto? Entonces, dentro del 1.000.000 de personas, yo diría, ¿quiénes son los primeritos que deben ir ya vacunándose con las que van llegando?
el personal de salud y los miembros de mesa, ¿ok? Porque los miembros de mesa hay que irlos vacunando y, como digo, la última semana de marzo ya debiera aplicársele la segunda vacuna. Eso quiere decir que la primera hay que hilar fino, ¿no, tendría que doctor? ser, así es, tendría que ser a principios de marzo. Correcto. Y además, ojalá Entonces, que haya un alma caritativa que nos regale más vacunas, doctor, en estos tiempos. A propósito de la vacuna, doctor, porque el tiempo pasa rápidamente y sí. nos escriben en Twitter, en la cuenta de TV Perú Noticias, @noticias_TV Perú, y nos dicen, ¿qué piensa usted personalmente de los que son antivacunas, ¿no? ¿Por qué es importante vacunarse, doctor? Bueno, yo creo que es muy importante hacer una campaña para desvirtuar esas versiones de gente que no cree en la vacuna o que está en contra de la vacuna y que no tiene ninguna base científica. Mire, en primer lugar, y esto creo que le corresponde en primer lugar al Ministerio de Salud, al gobierno, iniciar esta campaña y todos los medios deben acompañar. En buena hora el presidente hoy dijo hay que vacunarse y efectivamente eso tiene que ser así, pero con argumentos, porque una encuesta reciente decía que por lo menos el 40% de la población no quería vacunarse. Si no se vacuna un 40%, tenemos un grave problema en el país, porque para tener inmunidad de rebaño tenemos que vacunar por lo menos el 70% de la población, e incluso con las nuevas variantes de virus, lo que se están diciendo los especialistas es que debería ser un poco más, hasta un 80% o 85%. Entonces es importantísimo persuadir, convencer, porque nadie está obligado a vacunarse, a la población que debe vacunarse. ¿Por qué? Primero, porque históricamente se puede demostrar cómo las vacunas han eliminado enfermedades del mundo. Por ejemplo, la viruela. Ya no existe viruela en el mundo. ¿Y por qué? Porque se vacunó a la población, a toda la población a nivel mundial desde décadas atrás, y ya en los años 70 fue el último caso de viruela en el mundo. Pero igualmente polio se ha arrinconado por la vacunación. El último caso en América, en toda América, fue el año 91 aquí en Perú, en Pichanaki. Pero después no hemos tenido casos. El sarampión, los únicos casos que ha habido desde el año 2001 son importados, que vinieron de países donde han bajado la guardia. Y además hay que informar y con demostración que es falso esos argumentos de que nos van a poner un microchip para que nos pilotee no sé quién, o que se va a alterar. Así es, pues incluso dicen eso lo está organizando Bill Gates y Soros. La gente ni sabe quién es Soros, ¿no es cierto? Pero se atemoriza, pues, y más cuando le dicen que va a haber alteraciones genéticas. Eso no es cierto, no hay ninguna demostración científica en ningún país del mundo, que sea así. Permítame preguntarle, ya tenemos que cerrar. El día de ayer, Merck, que es la mayor fabricante de ivermectina en el mundo, sacó un comunicado diciendo que no hay evidencia de eficacia contra la COVID-19 y que incluso desaconsejaba su uso. Eso es cierto. Le pregunto esto porque hay muchas personas en casa que están tomando ivermectina, incluso dicen que es una gotita por kilo o algo así, para prevenir o para curarse un poco en salud. Y lo que se está evidenciando con ello es que cuando lamentablemente a alguna de estas personas les da COVID, cuando llegan al hospital o a la clínica, el cuadro es sumamente difícil de superar. Bueno, yo comparto las opiniones. Obviamente, si el propio productor está diciendo que no hay que darle atribuciones que la ciencia no ha demostrado, hay que creer eso. Mire, lo que pasa es que la ivermectina no se sabía qué efectos podía tener, y aparecieron al inicio de la pandemia, porque todo es nuevo con esta pandemia, ¿no es cierto? Aparecieron algunos estudios que decían que sí, que era efectivo. ¿Y qué cosa sí es demostrable? Que in vitro, o sea, en el laboratorio, la ivermectina tiene efecto contra virus, ¿ok? Pero eso que se ha visto en el laboratorio no está demostrado que suceda ya en el cuerpo humano. Y ahí es donde hay la discusión. No hay hasta el momento ningún trabajo científico que demuestre que sí tiene efecto. Aquí lo hemos aplicado a partir de los primeros datos
se incorporó en el esquema normal de tratamiento. Mire, cuando yo caí a principios de junio, se daba en el hospital. Cuando yo estuve en el hospital de Bagatti, he recibido ivermectina, pero me dieron muchos otros medicamentos también. Correcto. Doctor. Y bueno, nos hemos recuperado. Entonces creo que hay que advertir eso y sobre todo que no haya automedicación. Bueno, si ya lo dice la fabricante, doctor, ni modo, ¿no? Con mayor razón. Doctor, gracias, nos ganó el tiempo. Muy amable.